Nos han repetido tantas veces la misma mentira a través de las pantallas que el mundo entero se la ha tragado, como si fuera una verdad histórica irrefutable. Nos bombardean a diario con la idea de que Oriente Medio es un polvorín incontrolable, simplemente porque su gente es irracional, porque llevan el conflicto en la sangre, porque sus creencias antiguas y sus libros sagrados los obligan a odiarse y a masacrarse desde el principio de los tiempos. Nos venden, en horario estelar, la narrativa perfecta de que estamos observando un conflicto de fe ancestral. Una guerra santa, brutal y primitiva que resulta completamente incomprensible para nuestra supuestamente civilizada y pacífica mentalidad occidental. Pero todo eso es una inmensa, calculada y muy lucrativa farsa. Lo que realmente ocurre en esa región del planeta no tiene absolutamente nada que ver con dioses, con profetas, ni con disputas sobre cuál es el texto más sagrado. Tiene que ver con mapas dibujados a la fuerza por hombres de traje en despachos refrigerados de Europa. Tiene que ver con el control absoluto y militarizado de las rutas comerciales globales. Y por encima de todo, con la sed insaciable por el recurso natural que mueve los motores, las fábricas y los ejércitos de nuestro sistema financiero mundial. Si quieres entender verdaderamente por qué siempre hay fuego, misiles cayendo y sangre derramándose en esa parte del planeta, tienes que dejar de mirar los minaretes y las mezquitas. Y tienes que empezar a mirar con lupa los libros de contabilidad de los grandes imperios corporativos. Para desenredar este nudo perfecto de manipulación y sangre, tenemos que retroceder en el tiempo. Concretamente, hasta el siglo XIX. En ese momento, toda esa vasta región estaba bajo el control del todopoderoso Imperio Otomano. Hablamos de una estructura de poder enorme. Un paraguas imperial gigantesco que agrupaba en su interior a una cantidad increíble de pueblos distintos. Era una mezcla de gente sin igual, donde cada uno de estos pueblos tenía su propia lengua, sus propias costumbres e incluso su propia religión. Pero que, mal que bien, mantenían un cierto equilibrio histórico que les permitía coexistir. Sin embargo, para ese siglo XIX, el Imperio Otomano ya no era el león intocable que había sido en su época dorada. Su declive interno era evidente, su economía se desmoronaba y su debilidad era el olor a sangre que los depredadores globales estaban esperando. Y esos depredadores no eran otros que las grandes potencias coloniales europeas en pleno ascenso. Naciones como el Imperio Británico y Francia, que basaban su gran poder militar y económico en la explosión de la industrialización. Estas potencias necesitaban devorar el mundo para alimentar sus fábricas, y cuando miraban hacia Oriente Medio no veían culturas milenarias, veían puntos estratégicos en un mapa, veían el vital canal de Suez, y veían la ruta logística más rápida y barata para asegurar el comercio entre Europa y sus colonias en Asia, especialmente la India. El gran zarpazo llegó cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano cometió el error fatal de aliarse con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, convirtiéndose automáticamente en el enemigo a destruir por parte de Londres y París. Cuando la guerra terminó con la derrota otomana, el viejo imperio se desintegró, quedando reducido a lo que hoy conocemos como Turquía. Pero, ¿qué pasó con el resto de ese inmenso territorio en Oriente Medio? Aquí es donde se comete el pecado original que condenó a la región a un siglo de sangre. Los vencedores británicos y franceses se reunieron en secreto, a puerta cerrada, y firmaron un acuerdo infame, llamado el Pacto de Sykes-Picot. Con un inmenso mapa en blanco sobre la mesa, una regla y un lápiz, decidieron repartirse todo el territorio de Oriente Medio, como si fuera un pedazo de tarta, en una fiesta de la élite. No les importó, en lo más mínimo, quién vivía en aquellas tierras. Trazaron líneas rectas y frías sobre los desiertos, dividiendo el botín. Una parte quedaría bajo administración directa francesa, otra bajo control británico, y así sucesivamente. El verdadero problema de este acuerdo, la verdadera tragedia, no fue solo el robo del territorio, sino la manera psicópata en la que dibujaron esas fronteras. Oriente Medio es la cuna de las civilizaciones, un mosaico complejísimo de diferencias étnicas, sociales, culturales y religiosas. Pero las fronteras impuestas desde Europa no tuvieron en cuenta ninguna de estas variables. Al contrario, las ignoraron deliberadamente. Juntaron a la fuerza, dentro de los mismos nuevos países inventados, a grupos que llevaban siglos de diferencias, y separaron a pueblos enteros que compartían identidad.
Crearon naciones de diseño, Frankensteins geopolíticos, y no lo hicieron por ignorancia. Lo hicieron con una precisión matemática y aterradora para aplicar la regla de oro del imperialismo: divide y vencerás. Sabían perfectamente que, al mezclar a diferentes facciones rivales, bajo un mismo gobierno centralizado artificial, esos pueblos estarían tan ocupados odiándose, compitiendo por los recursos internos y masacrándose entre ellos, que jamás tendrían el tiempo, la cohesión ni la fuerza para unirse y expulsar a los verdaderos saqueadores extranjeros. Crearon países diseñados para ser internamente inestables. Un ejemplo desgarrador de esto fue el pueblo kurdo, una nación de millones de personas a la que se le prometió un estado, pero que, al final del día, fue traicionada y abandonada sin territorio, dividida entre Turquía, Irak, Siria e Irán, condenándolos a ser una minoría eternamente perseguida. O miremos el caso de Irak, un país inventado por los británicos, donde metieron a la fuerza, en el mismo saco, a un tercio de población kurda, un tercio de musulmanes suníes y un tercio de musulmanes chiitas. Tres grupos totalmente distintos, obligados a convivir bajo una misma bandera, dibujada en Londres. Desde el mismo día en que Irak se declaró supuestamente independiente, en 1932, el problema interno y la semilla de la guerra civil ya estaban sembrados y garantizados. Y por si fuera poco, los británicos decidieron separar Kuwait de Irak, creando una herida territorial que, décadas más tarde, le daría a Saddam Hussein la excusa perfecta para invadir, desatando las devastadoras guerras del Golfo. En Siria y Líbano, los franceses hicieron exactamente lo mismo, mezclando chiitas, suníes, cristianos, drusos y asirios en un cóctel explosivo de fronteras mal hechas. A la par de todo este desastre arquitectónico de naciones, tras la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, se aceleró la creación del Estado de Israel. La ONU, dominada por las potencias occidentales, propuso partir la tierra de Palestina. Los árabes rechazaron el plan al ver su territorio fragmentado, e Israel declaró su independencia, lo que desató inmediatamente una guerra regional. Una guerra que, contra todo pronóstico inicial, Israel ganó, expandiendo sus fronteras y generando un éxodo masivo de palestinos hacia países vecinos como el Líbano, desestabilizando aún más el precario equilibrio demográfico de la región. Israel se convirtió rápidamente en el principal y más armado aliado de las potencias occidentales en la zona. Una cuña geopolítica indispensable para proyectar el poder militar de Estados Unidos en el corazón de Oriente Medio. Pero si todo este caos de fronteras trazadas con regla, traiciones imperiales y conflictos territoriales te parece suficiente motivo para 100 años de guerra, faltaba el elemento definitivo: la gasolina que incendió el infierno, el descubrimiento del petróleo. En las décadas de los 40 y 50, se confirmó que debajo de esas áridas arenas, donde los diplomáticos habían trazado sus líneas arbitrarias con desprecio, se escondía el océano de oro negro más grande del planeta. El recurso crítico y vital de la era moderna. La sangre que hace latir el capitalismo industrial. Estaba justo ahí. De la noche a la mañana, Oriente Medio dejó de ser solo una ruta de paso comercial estratégica para convertirse de manera absoluta en el centro neurálgico, en el motor y en la máxima obsesión del poder financiero global. Las potencias extranjeras se abalanzaron como depredadores hambrientos. Instalaron inmensas corporaciones multinacionales que operaban por encima de las leyes locales, bombeando la riqueza de esas naciones hacia afuera a un ritmo frenético, llevándose la inmensa tajada de la plusvalía y dejando solo migajas de dólares para mantener contentas y dóciles a las élites locales, a las monarquías absolutistas y a los generales corruptos que les abrían las puertas. Como era lógico, esta extracción descarada de riqueza provocó un despertar. Surgió el panarabismo, un movimiento nacionalista que exigía que los recursos de la región fueran para la gente de la región. Hablaban de nacionalizar el petróleo, de construir hospitales, escuelas y de expulsar a los monopolios extranjeros. Pero el imperio, sintiendo que sus bolsillos estaban en peligro, contraatacó con una brutalidad fría y silenciosa. A través de la CIA y otras agencias de inteligencia, organizaron golpes de Estado en la oscuridad de la noche. Derrocaron a líderes democráticos o populares que querían nacionalizar sus recursos y colocaron en el poder a regímenes dictatoriales y sanguinarios. Instalaron a tiranos despiadados, dispuestos a torturar a su propia población civil, a cambio de recibir envíos constantes de armas y de que les permitieran acumular fortunas obscenas en cuentas suizas.
A las potencias occidentales jamás les importó la democracia en Oriente Medio. De hecho, la combatieron activamente. Lo único que siempre les importó fue la estabilidad del flujo de petróleo barato y constante. Con la llegada de la Guerra Fría, el tablero se volvió aún más denso y peligroso. Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a usar Oriente Medio como su propio patio de recreo ensangrentado. Armaban y financiaban a un país contra otro, convirtiendo viejas rencillas en guerras de aniquilación total. Pero el mayor golpe a la hegemonía occidental ocurrió en 1979. En Irán, el Shah, un dictador brutal y títere absoluto de Washington, que había sido instalado tras un golpe de Estado orquestado por la CIA para evitar la nacionalización del petróleo iraní, fue derrocado por una revolución masiva. La revolución islámica cambió el mapa para siempre. Irán pasó de ser el gendarme y el aliado número 1 de Estados Unidos en el Golfo a convertirse en una república islámica chiita, profundamente antioccidental. Washington no solo perdió un aliado estratégico, perdió una inversión masiva y el control sobre uno de los mayores productores de petróleo del mundo. La respuesta de las potencias suníes de la región y de las potencias occidentales fue de pánico total. Y aquí es donde entra en juego la instrumentación política más perversa: la militarización de la religión. Para contener a Irán, Occidente y sus aliados regionales desempolvaron y financiaron el sectarismo. Tomaron las diferencias teológicas ancestrales entre suníes y chiitas, diferencias que habían coexistido con relativa calma durante siglos, y las convirtieron en armas de destrucción masiva a nivel psicológico y social. Financiaron el extremismo religioso en escuelas y mezquitas, convirtiendo la fe en un mecanismo de reclutamiento militar. Apoyaron económica y militarmente al dictador de Irak, Saddam Hussein, para que invadiera Irán en los años 80. Fue una guerra de desgaste infernal, de 8 años, que dejó 1 millón de muertos, donde las potencias occidentales les suministraron inteligencia, armas, e incluso miraron hacia otro lado cuando Saddam usó gas venenoso. Todo con el único fin de desangrar a la nueva república iraní. Pero los imperios no tienen amigos, solo tienen intereses. Ese mismo Saddam Hussein, que fue el perro de ataque de Occidente durante los 80, cometió el error de creerse independiente e invadió Kuwait en los 90, amenazando el control del flujo petrolero. Inmediatamente, fue convertido por la maquinaria mediática occidental en el nuevo Hitler. Y esto nos lleva al punto de inflexión del siglo XXI, la invasión de Irak en 2003. Utilizando la mentira absoluta y fabricada de las armas de destrucción masiva, una coalición liderada por Estados Unidos invadió un estado soberano, destrozó su infraestructura civil, disolvió su ejército y sumió al país en la anarquía total. No llevaron democracia, llevaron la privatización de los campos petroleros y corporaciones de reconstrucción. El vacío de poder absoluto y el caos sangriento que dejaron a su paso en Irak fue exactamente la incubadora perfecta de la que nació el Estado Islámico. Esos grupos terroristas extremistas que aterrorizaron al mundo no surgieron por generación espontánea. Fueron la consecuencia directa y matemática de la destrucción del Estado iraquí impulsada por la arrogancia imperial. Esta desestabilización continua y la opresión de los dictadores locales finalmente llevó a la región al estallido de la primavera árabe. Millones salieron a las calles pidiendo dignidad y pan. Pero las potencias mundiales y regionales rápidamente secuestraron estos movimientos. El caso más trágico fue Siria, que pasó de ser una protesta civil a convertirse en la guerra por poderes más brutal del siglo. Por un lado, el régimen de Assad, respaldado por Rusia e Irán para mantener su acceso estratégico al Mediterráneo. Por el otro, grupos rebeldes financiados y armados por Arabia Saudí, Turquía y Occidente, interesados en derrocar a un aliado clave de Irán y en controlar el trazado de futuros gasoductos. Mientras las potencias jugaban al ajedrez geopolítico, el pueblo sirio ponía a los muertos, las ciudades arrasadas y los millones de refugiados ahogándose en el mar. Y no podemos obviar el uso del asedio financiero en la era moderna. Cuando las potencias hegemónicas no quieren arriesgar tropas en el terreno, utilizan el terrorismo financiero. Imponen regímenes de sanciones económicas brutales, como en el caso de Irán o Siria, bloqueando el acceso al sistema bancario global, impidiendo la venta de su petróleo y prohibiendo la importación de medicinas y tecnología. Es una guerra económica total, diseñada para quebrar el espíritu de la población civil mediante la hiperinflación y el hambre, buscando provocar colapsos internos sin tener que disparar un solo tiro. Es el estrangulamiento de naciones enteras, justificado bajo el falso lenguaje de la diplomacia. Si observamos todo este panorama con frialdad, nos damos cuenta de que el dolor crónico de Oriente Medio no es una maldición divina. Es el resultado directo, calculado y visible de una operación internacional de saqueo sistemático.
Las inmensas corporaciones de la industria armamentística se lucran descaradamente, vendiendo miles de millones de dólares en misiles y aviones a países asustados. Los bancos gigantescos financian la reconstrucción de las mismas ciudades que sus gobiernos ayudaron a destruir. Para estos arquitectos del capital, la paz en Oriente Medio sería una catástrofe financiera. Necesitan la guerra de desgaste perpetua. Necesitan que la tensión nunca baje a cero. Necesitan que el miedo mantenga los presupuestos militares inflando sus cuentas de resultados. Hasta que los pueblos del mundo no comprendan que el verdadero enemigo no es la nación vecina, ni el ciudadano de otra etnia, ni el que reza en un templo diferente, sino el inmenso, opresivo y depredador poder del complejo militar, financiero e industrial, que los utiliza como fichas sacrificables en un tablero de monopolio ensangrentado. La región seguirá ardiendo. La historia de Oriente Medio no es una historia de conflictos religiosos incomprensibles, es la historia más antigua del mundo. La historia del robo, de la codicia, de la lucha de clases a escala global y de la implacable brutalidad del imperialismo moderno, disfrazado de misiones de paz,